Bien, el día viernes pasado apareció la última edición, yo se los di a conocer acá el viernes, acá en el programa de la revista Poder, donde aparece una potente investigación sobre Luis Castañeda Locio, Comunicore. Les digo cuál es acá el lema, lo que trae acá el gorro de la portada, una investigación que demuestra que Comunicore formó parte de una organización creada para lavar dinero de las drogas, que estuvo liderada por uno de los principales narcotraficantes del país y que en ella participaron personas del entorno cercano al ex alcalde Luis Castañeda Locio. El director de la revista Poder, David Rivera, está acá con nosotros para explicarnos de qué se trata. David, buenas noches. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Empiezo planteándote, durante este fin de semana ha salido principalmente la señora Juárez a tratar de rebatir lo que hace puesto acá. ¿Hay algo de lo que te arrepientas que no fue correcto, que te hayas enterado en estos 2 o 3 días desde que salió la revista? No, la señora Patricia Juárez ha dicho 2 cosas, ¿no? Básicamente, primero, que Castañeda ha sido excluido del proceso, queriendo dar a entender de que eso implica que está libre, o sea, que no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó en el caso Comunicore. Hay que recordar que el señor Castañeda Locio no ha sido investigado porque él presentó un habeas corpus en el tribunal que fue aceptado y por lo tanto lo sacaron del proceso. Bueno, está fuera del proceso. Sí, pero no por haber sido investigado. O sea, no se investigó efectivamente cuál había sido su participación dentro de todo el tramado que ahora vamos a conversar, que implica el caso Comunicore. Pero técnicamente está fuera del proceso. Sí. O sea, está libre de polvo y paja. Ahora podría volver a ser incluido, ahora que se sabe que además porque había este proceso por colusión y por malversación de fondos. Ahora nos hemos enterado el fin de semana, a raíz de la denuncia por la Fiscalía, que hay un proceso de investigación por lavado de activos vinculado al caso Comunicore. Así es. Entonces, pero que ese se estuvo tapadito. Ese estuvo tapadito. Entonces, él ha sido excluido del primer proceso de malversación de fondos. Pero ahora que sabemos que había un proceso, que había lavado de activos producto de ese acto de corrupción, podría ser vuelto a convocar. Vamos a ver qué cosas hace la Fiscalía con la información. ¿En qué consiste, en resumen, la denuncia que se ha presentado en esta edición de Poder, en la última? Hay 3 elementos. El primero es que, vinculado a lo que ya conocíamos del caso Comunicore, y que confirma que efectivamente ese tema se planificó con tiempo, es la declaración de Odilon Gaspar, el gerente general de Relima, que era la empresa. Relima es la empresa que le prestaba el servicio de mantenimiento al municipio. El municipio tiene una deuda atrasada de mucho tiempo, que finalmente negociaron y que era 35 millones de soles. El municipio se compromete a pagarlo en 10 años después de una negociación larga. Y de pronto, ya habiéndose acordado el pago en 10 años con intereses preferentes, el municipio cambia de opinión y dice... Y luego que ya habían pactado con Comunicore. Claro, decide cambiar de opinión y dice, no, voy a pagarlo inmediatamente, pero cosa curiosa, Relima ya no era el propietario de la deuda, sino esa empresa Comunicore que lo había comprado a 14 millones de soles. O sea, había un ahorro como de 21 millones de soles. Castañeda siempre ha dicho que él no tiene nada que ver entre lo que pasa entre privados y que ese no es su caucao. Ok, entonces lo que dice aquí Odilon Gaspar es importante porque él dice que Garro, que era el gerente financiero de Relima, le cuenta que había esta intención del municipio de pagarlo, pero que además es quien le dice que pensaban pagarlo de manera pronta. Y él dice textualmente en su manifestación judicial que ellos ven una oportunidad de negocio en este caso. ¿Quién le da la información según Odilon Gaspar? Juan Bles, que es el gerente financiero de Luis Castañeda Locio en el municipio de Lima, pero que además es un tema muy importante. Además fue el gerente financiero en muchas de las entidades que estuvo... Desde el tiempo del seguro, o sea, lleva 25 años con él, trabajando. Entonces es un hombre de confianza. Ahora, ese es el primer elemento de lo que ya conocemos, pero el segundo es que hay esta investigación por lavado de activos, porque se descubre en el camino que en realidad Comunicore estaba... Una de las cabezas era Alex Montoya Agüero. ¿Quién es este señor Alex Montoya? Alex Montoya Agüero es uno de los principales narcotraficantes del país, que en el 2009 se descubre que estaba a punto de exportar casi 4 toneladas de droga a Europa y ahorita está prófugo de la justicia. Entonces este señor aparece dentro de Comunicore. Y cuando uno revisa el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque todo eso está basado en una investigación que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue enviada a la Fiscalía del Crimen Organizado, pero que estuvo guardado por alguna razón que vamos a conversar después, es que señala específicamente que Comunicore tenía todas las características de las empresas de fachada que se crean para lavar dinero del narcotráfico. Correcto. Entonces, Comunicore aparece dentro de una organización. Ahí registramos 13 empresas.
En los últimos días se ha conocido que aparentemente son 25, que eran 25 empresas que se dedicaban a lavar dinero proveniente del narcotráfico y cuyos socios, gerentes, directores son los mismos que estaban detrás de la empresa Comunicore. Correcto. Ahora, Castañeda siempre dice, yo no sé, en todo caso era una operación entre privados, en todo caso investiguen a los gerentes, pero yo no tengo nada que ver en esto, yo además estaba de viaje en esos días. Así es, él pide justo licencia cuando hay este cambio entre pagar a 10 años o pagar prontamente, lo cual es como una justificación para él de que él no sabía nada. Yo creo que más bien es un elemento de sospecha de cómo se va de viaje cuando una operación tan grande se iba a realizar. Pero más estaría que los que hacen la operación son gente con la cual él trabaja de hace muchos años. Ese es otro tema importante. Ellos trabajan mucho tiempo con él. Es raro que ellos no le hayan informado a Castañeda Locio que esto iba a pasar, pero también es raro que él haya vuelto de estas vacaciones supuestas y que no se haya enterado de que este pago se hizo. Y Daniel Llovera comenzó a denunciar las cosas. En el año 2009. Así es. 4 años después de que esto pasó. ¿Y Castañeda qué cosa hacía? ¿Cuál era la reacción de Luis Castañeda? Cuando Llovera denuncia, así es. Él señala que él delegaba estas responsabilidades a sus gerentes y que él no sabía nada. Esa es su respuesta. Le mete un juicio a Daniel Llovera. Y Daniel Llovera ha sido enjuiciado. Entonces, Daniel Llovera ha sido enjuiciado, investigado, y el señor Castañeda no. Así es. Ahora, entonces está el tema de Comunicore en sí mismo, pero además el tema que en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se diga que Comunicore había sido creada para lavar el dinero proveniente de este pago del municipio, también te demuestra que este caso fue planificado con anticipación, que no es como dicen en el municipio que iban a pagar 10 años, pero se dieron cuenta que era mejor para el municipio pagarlo pronto. O sea, que eso estuvo armado de esa manera para que alguien se gane la plata. Para que alguien se gane la plata, efectivamente. Y ahora lo que queda por investigar es el tema de la relación de Comunicore con estas demás empresas, donde también aparece como financista el narcotraficante Alex Montoya Agüero. Correcto. Porque hay un grupo de personajes, entre ellos el abogado Guillermo Palacios Dodero, que fue el asesor legal de Relima, asesor legal del municipio de Lima entre el 2007 y el 2009, que según ese informe es uno de los principales lavadores de dinero provenientes del narcotráfico de esta organización mucho más grande. ¿Castañeda les ha hecho llegar alguna comunicación a la revista desde el día viernes en que ha salido esta publicación? No, hasta el momento solamente Patricia Juárez ha respondido en medios, en diferentes medios, ¿no? Diciendo que esto es un refrito, que es una manera de que queremos comunicorizar la campaña, etc. ¿Por qué? Y también he escuchado que dicen, ¿por qué lo sacan justamente en plena campaña? ¿Por qué no lo sacaron antes? Esto es en términos periodísticos. Yo tengo dos respuestas. Primero, en este momento todos los periodistas estamos mirando a todos los candidatos, ¿no? Panorama se ha puesto las pilas con el tema de la caja metropolitana de Susana Villarán, y ha enfilado las baterías, y ahí está muy bien que sea así. Está bien. Entonces, nuestra labor como periodistas es mirar qué tienen los candidatos, y por eso está la información de la cantidad de candidatos con denuncias penales, con procesos por narcotráfico. Esa información me llegó a mí personalmente hace como 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Entonces, cuando yo veo el caso, en realidad digo, esto es un caso muy grande, y llamo a Óscar Castilla, que es el que hizo la investigación en el número pasado. El de Rise Business es un periodista del diario El Comercio, que estuvo en el diario Comercio, y Óscar Castilla hace toda la verificación de la información. Y en el tramo final, que nos faltaba cerrar el círculo entre, Comunicore perteneció hasta toda esta organización, pero ¿cómo sabemos si es que hay un vínculo con algunos personajes del entorno de Castañeda? Es que llamamos a Daniel Llovera, que es quien destapa este caso, y Daniel Llovera nos ayuda con los nombres de las empresas y los nombres de las personas a darnos cuenta que había vínculos de personas del entorno cercano de Castañeda. Ojo que estamos hablando de personas cercanas al entorno de Castañeda. No estamos diciendo necesariamente que él sabía, pero él tiene que responder políticamente, por lo menos, por esto que ha sucedido. Esto que le he escuchado a la señora Juárez, que dice que si él no está directamente involucrado, ¿por qué lo ponen en la portada? Porque su gerente, en el caso Comunicore en particular, a ver, acá hay dos casos, el caso de corrupción y el vínculo de Comunicore con el resto de empresas vinculadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En el caso Comunicore en particular, es muy difícil creer que el señor Castañeda no supiese de lo que estaba pasando. Y en el caso de la organización mucho más grande, hay personajes de su entorno que le han acompañado mucho tiempo que están vinculados a estas empresas. Entonces también a uno le despierta la curiosidad, está rodeado de gente
que aparecen estas empresas sospechosas por lavar dinero del narcotráfico y tampoco sabes nada. ¿Y cómo trabajas tanto tiempo con esa persona? O sea, en una relación de trabajo de 20, 25 años, tú ya sabes de quién se trata, ¿no? Alguna sospecha deberías tener, ¿no? Y si no es porque también no estás muy atento a las cosas, ¿no? Así es. ¿Tienes más información que estén investigando para la siguiente edición? Daniel Llobera ha encontrado... Es que en estos días, a raíz de que ha salido la procuradora Julia Príncipe a informar que hay un proceso en la Fiscalía por lavado de activos donde están involucrados 3 gerentes de Castañeda, 2 subgerentes, un director y un asesor. ¿Y por qué eso estuvo tan guardadito? Esa es la pregunta. Ese es un tema fundamental y está vinculado a todos los casos que estamos viendo. ¿Quién estaba empollando eso y no lo quería sacar? Ese informe de la Unidad de Inteligencia Financiera dice en el documento, en la página 30, que es enviado ese documento a la Fiscalía de Crimen Organizado. ¿Quién estaba a cargo de esa fiscalía? El señor Mateo Castañeda. Dice, él ha dicho que él no era el fiscal del caso. Yo tengo el documento, esta vez no lo he traído, te lo voy a enviar y en la página 30 dice que está siendo enviado. Y además estamos seguros que el documento estaba ahí. Pero además el señor Mateo Castañeda se vuelve después abogado de Luis Castañeda Locio. Así es. Entonces el señor Mateo Castañeda también tiene que responder sobre esta... O sea, llega un documento, desaparece... A ver, escuchemos justamente esa parte que es lo que dice Juárez sobre este punto. Adelante. Mateo Castañeda no ha sido fiscal del proceso de Luis Castañeda. Descartado total y absolutamente. ¿Qué papel tuvo Mateo Castañeda? Él ha sido fiscal en su... todo el mundo conoce, me imagino, la trayectoria de Mateo Castañeda, y cuando él deja de ser fiscal, en algún momento asume la defensa de Luis Castañeda en una etapa del proceso, pero él no... Pero cuando se investiga era coordinador de la unidad de crimen organizado. No ha sido fiscal del caso Comunicore. Pero tenía... David, ¿Castañeda miente? Digo, no, es que, Mateo, no Luis, los dos. No, es que es una verdad a medias, porque como te decía al inicio, hay 2 procesos en paralelo. El que tiene que ver con malversación de fondos y colusión desleal, y el que tiene que ver con lavado de activos. Efectivamente, el señor Mateo Castañeda su fiscalía no formaba parte de la primera investigación, pero sí de la investigación que tenía la Fiscalía por lavado de activos. Entonces sí resulta curioso que ese documento, habiendo llegado a sus manos, no haya sido derivado a quien correspondía dentro de la Fiscalía para que sea incluido dentro del proceso. Qué raro, ¿no? ¿Y qué te hace pensar finalmente que alguien que tiene tantos problemas siga teniendo 50% de intención de voto y la verdad que no le haga ni cosquillas esta denuncia? Yo creo que estos casos son complejos de explicar. Segundo, que ya había pasado mucho tiempo el caso Comunicore. Vamos a ver si es que ahora, no sé, pues si tendrá algún efecto o no. En realidad, lo importante es que así las personas decidan votar por el señor Castañeda Locio, sean conscientes de que hubo este caso, del caso Comunicore durante su gestión. Y ya está. Claro. Y aún si ganara, con esa van a haber periodistas que van a él, seguir investigando del tema cuando él sea alcalde. Así es. Muy bien. David, muchas gracias. Felicitaciones por esta investigación y poder siempre estar trayendo las investigaciones más potentes del primer programa de los últimos años, los últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y venimos con Llanta de Prensa para conversar de estos y otros asuntos con Pedro Tenorio y Fernando Rospigliosi. No se mueva, ya venimos.